alguien dijo que la justificación es la liberación, es el ser libre de la penalidad del pecado, mientras que la santificación es liberación del poder del pecado. Y quiero reiterar esto otra vez porque es extremadamente importante. La justificación es liberación de la penalidad del pecado, que es horrible. Realmente es horrible. Un infierno eterno es algo horrible. Realmente algo que es eternamente es algo terrible. La santificación es liberación del poder del pecado. El poder del pecado es tan fuerte, es tan fuerte que la gente no entiende lo que es realmente, que costó la cruz del Calvario para resolverlo. Así que esté seguro, por favor, damas y caballeros, que si Dios lo hubiese podido hacer de otra manera, aparte de tener que ofrecer su propio hijo en la cruz del Calvario, Él lo hubiese hecho. De eso podemos estar seguros. No lo hizo porque esta fue la mejor manera, tan maravilloso o como fue el resultado, fue horrible ese sacrificio en la cruz. Desafortunadamente, la doctrina de la santificación en la iglesia no se enseña. Es algo que se ignora. Y el hombre ha tratado de santificarse a sí mismo y eso no se puede. Pero no lo puede hacer. La humanidad no podemos santificarnos nosotros mismos. No se puede hacer y debe de hacerse, debe de suceder. Y espero que el Señor nos ayude a presentarlo para que usted pueda entender cómo se debe de llevar a cabo. Y realmente, para empezar de una manera breve, digamos así, el Espíritu Santo que tenemos que tener en todo lo que hacemos, el Espíritu Santo funciona totalmente dentro de la obra terminada por Cristo, la cruz del Calvario. Santificación es la victoria sobre el poder del pecado. Y es tan poderoso que usted no lo puede hacer usted mismo, como lo hemos dicho. Y la única manera que se puede llevar a cabo es cuando el creyente debe de entender que Jesucristo pagó el precio total y completamente en la cruz del Calvario. Y que el Espíritu Santo obra dentro del marco de la cruz. Él no obra fuera de ellos. Si usted trata de tener victoria sobre algún pecado de alguna naturaleza, no lo puede hacer por sí mismo. Usted debe de entender eso, que nosotros tratamos, pero no se puede hacer de esa manera. Tenemos que entender que toda victoria viene a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Debemos entender eso. Y cuando nuestra fe está exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, y entendemos que toda victoria que tenemos es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros mantenemos esa fe, esa confianza exclusivamente en Cristo, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. Entonces obrará a favor nuestro y nos dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y eso no es algo que será una sola vez. Es algo que sucederá y tenemos que adherirnos a eso constantemente. Debe de mantener su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz constantemente, entendiendo que todo lo que recibimos de Dios, no importa lo que sea, qué tan pequeño sea, qué tan grande sea, todo es hecho posible por la cruz. Ahora, tenemos que entender eso y ponerlo en nuestra mente, poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantenerla allí exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer todas las cosas, que es todopoderoso, y las cosas que son imposibles para nosotros, para Él son nada, francamente, Él empezará a darnos la victoria que debemos tener. Y el único requisito es que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Ahora bien, como mencioné en la primera parte de nuestro estudio, el hombre ha tratado repetitivamente de santificarse a sí mismo, de justificarse a sí mismo. Denominaciones lo trataron de hacer. La gente no le llaman santificación. Ya no le llaman santificación porque
porque realmente nosotros no hemos podido tenerlo o tener ninguna victoria en esa capacidad. Así que siempre tratan de hacer otra cosa, tratan de hacer el ayuno, tratan de hacer la oración, y esas cosas son bíblicas y están bien, pero son para que sean de bendición a nosotros. Pero nótelo que usted no puede santificarse a sí mismo. Realmente usted puede orar hasta que se le ponga el pelo blanco como el mío y no va a poder provocar la santificación en su vida. Usted puede ayunar hasta que usted pueda atravesar una puerta. Y eso propiamente no le dará a usted victoria y no le santificará. Eso no va a suceder. Usted puede, puede decir, voy a leer tantos capítulos a la semana y todo eso lo debe de hacer. Todo eso es muy importante, pero no le dará victoria, no le traerá santificación. Hoy día, leí el otro día, recientemente, no recuerdo el nombre del escritor, pero él dijo que la iglesia realmente ha fallado, se ha anexado a la santificación de tal manera que, que ya casi no se ha mencionado en la iglesia moderna, que ya no se considera, porque nosotros no sabemos qué hacer con ello, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo ser santificados, no sabemos. Y actualmente, realmente no hay mucho esfuerzo que se esté llevando a cabo hoy en lo que tiene que ver con uno que sea santificado. Y si es así, entonces pocas veces mencionan la santificación por los repetitivos fracasos del pasado. Y oro pues que el Señor nos ayude a resaltar esto, a donde usted pueda entender realmente lo que es esta doctrina de la santificación, lo importante que es la importancia de la santificación. La palabra griega para la santificación es hegazo o hegazo. ¿Alguien me puede ayudar a explicar o pronunciarlo? Hegiazo. Ahiazo. Hermano Swagger, antes de leer el texto, quisiera compartir algo que creo que es importante. He estudiado lo que algunos llaman mesiología, el estudio del crecimiento de la iglesia, viéndolo desde los 80s y 90s. Parece el énfasis que pasó de lo que pasó a ser de lo que uno cree a lo que uno hace. Cuando nos fijamos en los movimientos actuales en la iglesia prominente, no es nada más que las estrategias de mercadotecnia que veo en las compañías el día de hoy, cómo hacer el qué hacer, mensajes, enseñanzas. No se trata de lo que uno cree. De hecho, un autor en particular, un escritor popular de varios de estos libros, dijo que no se trata más de credo, sino de hechos. Así que el énfasis es en lo que uno hace, está en lo que uno hace, no en lo que uno cree. Creer es secundario, aunque lo consideran parte de esto, ya no más es el énfasis. Pero no lo puede hacer. No se puede. De hecho, no podemos hacerlo en lo absoluto cuando hablamos de santificación. Esa es una obra que nosotros recibimos pasivamente cuando el Espíritu Santo hace eso, nosotros por nuestra fe en la obra consumada de la cruz. Esto produce justicia, esto produce el fruto del Espíritu. Y cuando tratamos de hacerlo por lo que, de llevarlo a cabo por lo que hacemos, entramos a ley, inhibe y detiene el proceso en cuanto a la santificación y traernos a la imagen de Cristo. La santificación también es una experiencia que tenemos en un altar. No lo es que el Señor se mueve en gran manera y queremos eso. Usted tal vez piense que estoy denigrando eso, pero no es así. Lo queremos. Deseamos eso. Pero la persona que dice, bueno, ahora yo soy santificado, no. Usted no lo es. La santificación entera fue una doctrina predicada hace muchos años, no es tan popular el día de hoy, pero algo interesante. Yo recuerdo haber estado en negocios, en reuniones de negocio, y lo comparo a cosas que escucho en el movimiento de la iglesia moderna. La idea de que si nos sentamos a ver a una planta crecer, ¿cuánto tiempo va a tomar? La santificación en cierto sentido es como eso. Uno no lo ve necesariamente, no ve los resultados iniciales, sino que es un proceso de una vida entera. El que ha comenzado en nosotros la buena obra continuará hasta el día de Jesucristo, entrando al proceso, permitiéndole al Espíritu Santo hacer la obra. Nosotros queremos ver resultados. A eso quiero llegar. La iglesia, como el mundo, pone metas. Ahora tenemos entrenadores, coaches, queremos ganar el partido y la meta es tener el propósito de la vida, y la realidad es que queremos, en vez de entrar al proceso, cambiamos el proceso para tratar de llegar a la meta del proceso que nosotros vemos tangiblemente, o si no es la obra del Espíritu Santo que lo hace. Pero empezó con John Wesley, que la santificación era una experiencia personal que la persona tenía en el altar ante Dios. Sí.
Wesley, queremos tener cuidado con Wesley. Wesley creía que había una segunda obra, un segundo evento que presentaba la santificación completa, o una santificación, pero en las enseñanzas de Wesley también enseñaba que ese evento era progresivo. Discúlpame un momento, pero ¿cómo si Pablo nos dijo que somos santificados en el momento de conversión? Santificados, sí. Justificados. Bueno, eso de hecho comenzó en 1909, 10 y 11. Vino a la luz 2000 años atrás cuando lo escribió Pablo. Correcto, pero el cuerpo de Cristo no entendió eso, no comenzó eso, por lo menos cuando estudiamos la doctrina de la santificación completa. Wesley presentó el pensamiento de un evento. John Fletcher, que fue probablemente el teólogo encargado de el movimiento de Wesley después de que Wesley falleciera, lo hizo un evento que produjo el corazón, lo hacía perfecto en amor. Y esa misma mentalidad llegó hasta los 1800, aún hasta los 1900, y fue la base de el evento que movimientos de santidad aceptaron. Incidentalmente es cuando el término del bautismo con el Espíritu Santo primero se usó, porque ellos describieron en los 1700, al final de los 1900, esa segunda obra como el bautismo del Espíritu Santo. Bien, pero la Iglesia de Dios y tal vez otras, ¿estoy correcto al decir que enseñaron que eran salvos, luego santificados y luego bautizados con el Espíritu Santo? Correcto, basándonos en la influencia de Wesley en las iglesias de santidad que crecieron de los 1750 a los 1800, ese mismo avivamiento, sí, existía ese mismo pensamiento, esa misma ideología, y hablamos de eso en el otro programa, el otro día. Seymour, Parham, todos los originadores de el avivamiento de la calle Azusa creían en el proceso, que la gente era salva, y después el evento de la santificación, y después lo que ellos llamaban como bautismo con fuego. Y si ellos entonces eran verdaderamente santificados, se ponían el pelo de cierta manera, ¿no? Bueno, el movimiento de santidad tiene toda la razón. El movimiento de santidad trató de exhibir santidad por actividad exterior, y ciertamente eso tiene su lugar. A dónde vamos, lo que decimos, cómo hacemos lo que hacemos, y había muchas marcas externas que se habían desarrollado en su día. Adam y Joseph, participen cuando quieran. Claro que ¿no? sí. En 1911, un hombre llamado William Durham, que había sido bautizado con el Espíritu Santo anteriormente en la calle Azusa, había regresado al Oriente Medio, o más bien al área de Chicago, en el medio oeste de los Estados Unidos, y su doctrina base era una doctrina bautista. Lo voy a decir de esta manera. ¿Disculpa? ¿Cómo? La obra consumada, sí. Y él regresó después de la calle Azusa, después de regresar durante un periodo de tiempo desarrollando esta teología de que no habían 3 eventos, solamente 2. Y el primero era la experiencia de salvación y santificación. Sí. Estaba conectado a eso. Y la segunda experiencia era un bautismo con el Espíritu Santo, y eso era para el servicio. Él regresó al movimiento de la calle Azusa en 1909, 1910, y comenzó a predicar todo eso. Y hubo una confrontación entre Seymour y Durham, y se separaron. El movimiento de santidad fue fundado, que se basaba en esos 3 eventos: la Iglesia de Dios en Cristo, el obispo Mason, también tenemos a la Iglesia de Dios que salió de todo esto, y el día de hoy, aún en sus enseñanzas de fe, creen en una segunda obra completa de santificación y una tercera llenura del Espíritu Santo. Las asambleas de Dios fueron fundadas basándonos en esta confrontación alrededor de 1918, pero ellos comenzaron con la enseñanza de Durham, y como dijo Joseph, era llamada la obra o la controversia de la obra consumada, que es de lo que estamos hablando hoy. Sí, y para aclararlo, hubieron muchos en los primeros pasos del Pentecostés, y yo diría que no todos trataron con esa idea, y que eso se creyó y se sigue creyendo el día de hoy. Ellos creían que a menos de que era completamente santificado y salvo, entonces no iba a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y yo diría que hoy lo he escuchado aún recientemente. De hecho, una persona que se llama Ser un Apóstol en Centroamérica, él está ministrando, pero le dijo al pueblo: esta unción que yo tengo no es gratis. Hay que ganarse mi unción, él dijo. Y ese concepto, ese mismo concepto de que el bautismo con el Espíritu Santo, el poder para el servicio, viene como una recompensa por ser santo, por una recompensa de ser santificado totalmente, completamente. Sí.
y eso ha persistido hasta el día de hoy. Y usted lo puede ver, hermano Sager, por qué hay una confusión tan grande con respecto a la santificación progresiva en cuanto al movimiento pentecostal. Bien, pero vamos a explicarlo de esta manera, a ver si me pueden seguir. Yo creo que la Biblia nos enseña que una persona es santificada en el momento de conversión, cuando viene a Cristo. Así es. Y para ser santificado es ser limpio, justificado es ser declarado limpio. Usted no puede ser declarado limpio hasta que se ha hecho limpio, ¿no? Correcto. Así que eso viene cuando la persona que ha nacido de nuevo tiene esa experiencia de llegar adelante, crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y nosotros mantenemos esta separación del mundo para con Dios. Nosotros mantenemos eso, manteniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y allí la mantenemos exclusivamente. Correcto. Hermano Swagger, mire, hay 4 matices de significado en cuanto a lo que tiene que ver con la santificación, 2 muy importantes en entender. El primero es hacer a un lado, ser apartado para, cuando uno es un templo, tomar algo que no es apropiado para un lugar santo como un templo y ponerlo en ese lugar santo. Lo segundo es eliminar y remover lo que es incompatible con la santidad. Así que hay un poner y un quitar. En la conversión nosotros somos puestos en el cuerpo, en el templo de Cristo. Todo hijo de Dios, toda persona que es puesta en esa fe en Cristo, está en el cuerpo, en el templo de Cristo. Sin embargo, aún hay cosas en nosotros que no son conducivas de nuestro estatus como el templo. Hay cosas en nosotros que deben ser eliminadas para que podamos ser conformados a esa imagen, para que podamos nosotros... Pero ese es un proceso, ¿no? Sí, señor. Es un proceso. Lo que usted acaba de describir, Marl Perlman nos dio el pensamiento, probablemente uno de los primeros, de que hay una santificación instantánea que sucede en la salvación. Es de lo que usted y Adam estaban hablando, que son apartados para Dios. Sin embargo, hay una santificación progresiva. Estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Mucho de eso, hermano Swagger, tiene que ver con lo que está dentro del corazón del ser humano. Pero hasta que ese creyente, hasta que su fe no esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, realmente va a haber muy poco avance en esa vida. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. Correcto. El nuevo pacto, disculpa. Mire, bueno, tengo un pensamiento, una opinión muy simple sobre todo eso. Estaba pensando mientras estábamos hablando de esto que nos gusta decir que la misma manera como uno entra es la misma manera como uno permanece, ¿verdad? Pero estaba pensando que necesitamos también decir eso del Espíritu Santo. La misma manera como Él entró es de la misma manera, o es la misma manera como Él continúa obrando. Bueno, pero la iglesia moderna, en general, aún las iglesias que están tratando de hacer lo que Dios quiere que se haga, ellos casi se han dado por vencidos en lo que refiere a la santificación, porque tratan de hacerlo ellos mismos de alguna manera y eso no se puede llevar a cabo. Están tratando de hacerlo sin la cruz. Correcto. Por sus propias ideas y estilos de vida. Como leí recientemente, un hermano estaba diciendo que la santificación es una palabra que casi nunca se menciona en la iglesia moderna. Tenemos que entender en cuanto a cómo participamos en el proceso, que no se trata de nosotros hacer, sino como Joseph dijo en Colosenses, Pablo diría, de acuerdo como uno recibe a Cristo, así tenemos que andar en Él. Tenemos que ordenar nuestro estilo de vida de la misma manera, por fe. Pero yo no veo en las cartas de Pablo, no veo yo ningún lugar o posición donde un hombre o mujer, donde el poder de Dios viene sobre ellos y dicen, bueno, ahora estoy santificado. Correcto, así es. No hay ningún evento. No existe. Si fuese la manera, realmente se mencionaría, ¿no? Usted lo dijo y lo vamos a aclarar, pero lo vamos a volver a decir. Nosotros creemos en eventos. ¿Cuántas veces yo he necesitado un toque de Dios desesperadamente? Me voy al altar. Pero eso es distinto. Y ahí está. Pero lo que estamos diciendo es que la santificación es un proceso continuo. Interesantemente, jamás se detiene. Filipenses 1:6 me parece que lo presenta muy bien. El que ha comenzado en vosotros la buena obra continuará haciéndola hasta el día de Jesucristo. Así que esta transformación en la que estamos, de carnalidad y de influencia carnal a la imagen de Cristo, es a largo plazo. Hasta el arrebatamiento va a ser un proceso continuo. Nosotros tenemos que aprender a participar y eso es lo que John acaba de decir, lo que usted acaba de decir. Nuestra fe en Cristo y la cruz causa que el Espíritu Santo, o le da a Él el derecho legal de obrar en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo en el nuevo pacto es el que cambia las cosas. Él es el que cambia todo.
Porque antes de eso, todo lo que el hombre tenía era fuerza de voluntad. El Espíritu Santo no podía, por causa de la condición del corazón pecaminoso, seguir la santificación. Cuando Cristo murió en la cruz, Él habilitó a la humanidad a experimentar lo que Aram dijo, que es la separación del pecado legalmente, lo cual le permitió al Espíritu Santo entrar al hombre. Así que ahora Él es el autor y el consumador de nuestra santificación. Nuestro papel es fe en Cristo y la cruz. El Espíritu Santo entonces comienza a trabajar y afecta la mente y el corazón de una manera que las acciones externas no pueden hacer. Usted puede tener todo tipo de vestimenta, pero eso no cambiará el corazón. Creo que uno de los lugares más claros en la Biblia que presenta este aspecto progresivo y describe nuestra participación, como dijo John, es Romanos capítulo 12, 1 y 2, porque Él nos está llamando a los romanos, a los creyentes, a los cristianos, los llama a decirles, preséntense como un sacrificio vivo. En otras palabras, yo estoy muerto y una persona muerta no puede hacer nada. Yo me estoy considerando muerto con Cristo, crucificado con Cristo. Así que yo no estoy empoderándome a mí mismo, yo no estoy produciendo la energía necesaria para transformarme, pero luego nos dice, mientras nos presentamos, algo va a suceder. Vamos, pasivamente, vamos a ser transformados renovando nuestra mente, ¿no? En otras palabras, hay un poder allí, hay una obra que se está llevando a cabo que de hecho funciona, opera en nosotros para cambiarnos día tras día, mientras nosotros, por fe, nos presentamos como un sacrificio vivo para Cristo. Lo que sucede, hermano Swagger, lo que me dejó todo en claro a mí cuando primero se presentó el mensaje de la cruz, fue el malentendido que tenía de la naturaleza pecaminosa. Ahora que ya soy salvo, yo al principio, no me veía a mí mismo como pecador. Yo decía, soy justificado, soy justo, soy bueno. Pero la naturaleza pecaminosa que aún está en mí, que no debe estar activa, fue reactivada por causa de que yo estaba tratando de santificarme a mí mismo. Y eso es lo que engaña a la iglesia. Así que vamos a participar por fe, pero si no entendemos la naturaleza pecaminosa y el poder de la naturaleza pecaminosa, entonces no vamos a entender el proceso por el que nosotros cooperamos con el Espíritu Santo a través de fe en esa obra consumada de la cruz. No podemos tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Usted lo ha mencionado muchas veces en sus libros y viendo el pasado, yo creo que esos caballeros han hecho sus estudios, en sus programas, tal vez han hecho mucho más que yo, ahora ellos lo pueden verificar, pero uno ve muy poca discusión sobre la naturaleza pecaminosa y cómo afecta a los creyentes. Solamente hay una manera que podemos tener victoria y eso es la cruz. Lo dijo bien, Pablo lo dijo en Romanos, yo reconozco estar muerto al pecado y él estaba hablando de la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es la única manera como vamos a poder recibir los beneficios de la obra consumada en la cruz para santificarnos. Pero usted no puede vivir una vida victoriosa a menos de que su fe esté en Cristo y la cruz exclusivamente. El pecado dominará a esa persona, no importa quién sea, lo que sea, qué tanto trate de hacerlo de otra manera. Algunas de estas cosas que quedan de la teología de la Reforma, los conceptos que han tenido los que viven en el milenio, y algunos aceptan eso aún y eso se está popularizando y eso tiene que poner, o eso pone al creyente en la posición de que yo soy salvo, pero la realidad es de que no, somos santificados, somos apartados y ahora estamos siendo santificados, así como dijo Loren, ese aspecto progresivo, y eso continuará hasta ya sea nuestra muerte o la resurrección, y después la corrupción, lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Creo que el obstáculo más grande a la santificación y a la fe en Cristo y la cruz existe, y aunque sí es naturaleza pecaminosa en parte, y el entendimiento realmente es un entendimiento de mi persona, de lo que yo soy en ese momento en esta vida. Pablo enseñaría, después de ser salvo y bautizado en el Espíritu Santo y de conocer el mensaje de la cruz, él diría cosas o haría declaraciones como que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. En mí, eso es, en mi carne no mora nada bueno. Oh, miserable de mí. Ahora, tenemos que balancear estas declaraciones en el cristianismo. Y algunos cristianos no quieren balancearlo, por eso es que dicen que Pablo no era salvo cuando él dijo esas cosas. Para nada. Él estaba reconociendo su necesidad actual. Nosotros ya somos salvos. Nosotros ya somos una nueva criatura en Cristo. Nosotros tenemos la presencia interna del Espíritu Santo. Somos usados para el servicio, pero por otro lado, tal vez no debo utilizar eso, pero por otro lado, es un no aún. Todavía no, pero aún no glorificados. A ellos les gusta utilizar ese término y en el centro estoy yo. Yo aún soy un hombre miserable, aunque no nos gusta decir eso. Yo aún soy carnal.
la única solución para mí en este margen de tiempo es confiar exclusivamente en Cristo y en lo que Él ha hecho y cambiar esta imagen de lo que yo solía ser a la imagen de Cristo. Nosotros no vemos muy bien y no nos gusta admitir nuestra necesidad. Por eso es que la gente lucha con la naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos que luchar con nuestra carnalidad, con nuestra carne. Tenemos que reconocer que aún no somos lo que necesitamos ser. Tenemos que ser más dependientes de Jesús hoy que en el día en el que fuimos salvos, porque estamos siendo cambiados. Y yo creo que los cristianos luchan con eso, predicamos eso, y tratamos de decirlo, pero quiero animarlos a que sepan de que son una nueva criatura en Cristo. No son la misma persona, no son ese viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, sin embargo, aún no han sido glorificados. Y esa es la lucha que los cristianos tienen entendiendo el mensaje de la cruz. Casi toda la enseñanza, la poca que hay sobre la santificación alrededor del mundo, elimina la cruz. Realmente tratan, una vez más, vuelven a tratar de hacer las cosas ellos mismos, de esta manera, este otro método. Lo he contado aquí anteriormente, los últimos 20 o 30 años, ya lo he contado muchas veces, pero recibí una carta de un pastor que me dijo, yo encontré la respuesta. Su respuesta era, su método, que había sido empezado por, un predicador que conozco, que era quien dirigía la primera denominación pentecostal, y esto va a traer victoria al creyente, me dijo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, el yo, etcétera, etcétera. Y les dijeron que llegasen a una reunión y que trajesen papel y una libreta. El anfitrión les habló y luego les dijo, escriban todo pecado en un pedazo de papel, y allí ellos eso iban a hacer. Escribir todos los pecados allí. Y luego entonces ellos iban a seleccionar los varones con los varones, las hembras con las hembras, se iban a mirar el uno al otro y iban a leer sus pecados. Y el hermano que me escribió dijo, la mayoría tenían pecados peores que yo. En serio. Entonces les dijeron que rompiesen el papel en pedacitos, ¿no? Y que lo levantasen, que no cayese al piso todavía. Y entonces que lo subieran sobre sus cabezas, y entonces que les dejasen caer al piso y empezar luego a brincar encima de ello dando gloria al Señor, y que eso les iba a dar victoria. Y bueno, hay diferentes variaciones. Hay algunos que lo echan al fuego, tienen algún tipo de fogata allí, y eso es absurdo. Lo es. Eso no es nada más que una absurdez. Eso no va a libertar a nadie, tanto tal vez como yo voy a lanzarme del techo y voy a volar. Es absurdo, es tonto. Pero como mencionamos en la programación hermana el día de ayer, los líderes de denominaciones, en la mayoría de los casos, la gente lo...
sigue. No importa qué tan equivocados estén, lo siguen porque alegadamente esta persona es la que sabe. Y realmente es una absurdez tras la otra, un esfuerzo hecho de hombres, uno tras el otro. Y el hombre trata de usar eso para tener victoria sobre el pecado. Damas y caballeros, todo pecado fue resuelto en la cruz. Solamente hay una manera que el pecado puede ser derrotado y eso es por la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y eso exclusivamente. No hay otra manera. Si trata de tener victoria usted sobre los cigarros, sobre la pornografía, el alcohol, las drogas, la envidia, situaciones en su vida, temperamento incontrolable, la lista es larga. Si usted trata de hacerlo de cualquier otra manera aparte de fe en Cristo y la cruz, usted no va a lograrlo. No va a haber victoria. El diablo utiliza cosas que son bíblicas propiamente. Yo ayunaré tantos días, semanas, etcétera, etcétera. Sí. Y el ayuno es bíblico. Es bíblico. Usted será bendecido si ayuna, si lo hace correctamente, claro que sí. Pero usted puede ayunar hasta que, como le dije momentos atrás, hasta que usted pueda pasar por una pared estrecha. Pero eso no le va a dar a usted victoria. Aquellos que ayunan los 21 días, ellos dicen, bueno, miren lo que yo he logrado. Y eso lo que hace es que glorifica a la persona. Y nosotros debemos de saber que eso no va a funcionar, pero tratamos de hacerlo, ¿no? Cuando no sabemos que los procesos de Dios son para todos, siempre lo hemos tenido, pero específicamente en el nuevo pacto, sus procesos son los de fe y de gracia. Exhibimos fe en lo que Él ha provisto, en el sentido de quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros estableciendo el pacto en el Calvario. Dios suple su gracia. No la ganamos. Es una humildad, una dependencia y confianza en lo que Cristo es y lo que Él ha hecho y que permite que la gracia de Dios llegue a nosotros. Y un aspecto es la obra santificadora del Espíritu Santo. Y ese es el único medio por el que nosotros, o más bien, el único medio que tenemos nosotros. No podemos gritar, no podemos pelear, no podemos empujar ni forzar las cosas. Estos cambios necesitados están en nuestro corazón y solamente el Espíritu Santo puede cambiar el corazón del hombre. Y Él obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. Así es, correcto. Y no opera fuera de ese marco. Eso sería un insulto a Cristo y el gran precio que Él pagó. Y el Espíritu Santo, miren, nosotros tenemos a muchos pentecostales hoy día que son salvos, llenos del Espíritu, que hablan en otras lenguas, que no pueden vivir una vida victoriosa y no saben por qué. Correcto. Juan dijo que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que mirare, que pusiera sus ojos en él, vivirá. Está. Eso es la cruz. Correcto, la vida llega cuando nos fijamos en el objeto correcto. El objeto correcto es donde Él dio su vida y pagó el precio por el pecado y también rompió la pena del pecado y todo eso fue hecho en la cruz y ahí nada más. Cuando Abraham dijo, Dios proveerá, y el Señor le dijo, yo proveeré. No estaba hablando de proveer $1 millón. No Correcto. Era proveer muchas cosas, era proveer un sacrificio por el pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que entender que el sacrificio de Cristo estableció un nuevo pacto. Este es el pacto profetizado, es la realización escatológica que Dios le había prometido a Israel. Y en ese nuevo pacto estaba el equipo necesario que no solo salvaría, pero también transformaría. El antiguo pacto no tenía eso. Lo que la ley no pudo hacer era transformar al hombre. Mantenía a la gente a salvo dentro de los confines de la ley, de esa caja de la ley. Pero ahora Pedro dice que somos guardados, puestos en Cristo. Nos convertimos en un pueblo peculiar. A usted le gusta utilizar la ilustración de un círculo y un punto en medio. Ya no estoy guardado yo por la ley, yo estoy guardado en Cristo. Y Pedro dijo que somos guardados por fe y por el poder de Dios. Eso es lo que tenemos. Pero no nos duele que la iglesia ignora lo que estamos tratando de enseñar aquí. Bueno, creo que, mire, un poco de la historia de lo que dimos nos dice cuán confusa ha estado la iglesia en los últimos 200 años en cuanto a la santificación. Hay movimientos masivos que están tratando de hacerlo a través de un evento que no es bíblico, y yo sé que muchos amigos se me van a unir, pero hay otros que tratan de
de lidiar con la santificación a través de la vestimenta y códigos, y ciertamente tenemos que vestirnos decentemente, no estoy acá en contra de eso, pero el interior de un ser humano, hermano Swagger, solamente puede ser transformado por Dios. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, él dijo que debemos ser santificados, hay que orar por ellos para que sean santificados, cuerpo, alma y espíritu. Estoy parafraseando, disculpen. Pero el próximo versículo dice esto: fiel es el que os llama, el que hará las cosas. ¿Hará qué? Él se encargará de tomar ese vaso que pone su fe en Cristo y la cruz y transformará a esa persona, la santificará, alma, cuerpo y espíritu, santificará completamente, plenamente. Solo Él lo puede hacer y Cristo pagó